Buenos días, mi nombre es María José Quintana Nieto y el de mi compañera es Erika Tatiana Barreto y nos correspondió el tema de clases del medio de cultivo. Un medio de cultivo es una mezcla de nutrientes, factores de crecimiento y otros componentes que crean las condiciones necesarias para permitir el crecimiento de células, tejidos vegetales, hongos, microorganismos o incluso plantas pequeñas en condiciones favorables de temperatura y pH. La principal función de los medios de cultivo es permitir el desarrollo, el aislamiento y la identificación de microorganismos a partir de diferentes muestras, como son las muestras clínicas, de bacterias que generalmente causan infección en nosotros, de otra rama como puede ser la alimenticia, ya que hay alimentos que están contaminados con microorganismos, y también en la industria farmacéutica y de aguas. Están constituidos por varios componentes como es el agar, y el agar es un polisacárido solidificante que aporta la textura sólida o semisólida y es parecida a la gelatina. Estos agares tienen una serie de extractos que contienen órganos o tejidos de animales como puede ser hígado, corazón y cerebro, que aportan nutrientes necesarios para el desarrollo de los microorganismos. Aparte de esto, los agares también tienen unos constituyentes que son la peptona, que son mezclas de compuestos nitrogenados y sales minerales, los fluidos corporales como puede ser la sangre, el plasma o el suero sanguíneo, los sistemas amortiguadores que mantienen el pH óptimo para los microorganismos y los indicadores de pH, que son indicadores de ácido o base. La primera clase son los medios líquidos, no tienen agar, por lo tanto se consideran líquidos y se conocen como caldos. Los microorganismos crecen en todo el medio y se utilizan para el crecimiento de inóculos puros. Un ejemplo de este puede ser el caldo tetrationato que enriquece a la salmonela. En segundo lugar encontramos los medios sólidos. Estos medios sólidos tienen una proporción de agar de 1.5%. Generalmente se encuentran servidos o en caja de Petri o en tubos de ensayo. Estos, al poseer agar, por eso se consideran que son sólidos. Aquí las bacterias van a crecer y van a formar colonias en la superficie del medio. Algunas pruebas bioquímicas se consideran medios sólidos como lo son la prueba de Lea o la ureasa. La tercera clase son los semisólidos que tienen agar pero en poca cantidad y tienen una consistencia aguada, por ende sirve para medir la movilidad de las bacterias en las pruebas bioquímicas. Estos se preparan a partir de los medios líquidos y tienen menor porcentaje de agar, por lo que no solidifican totalmente a temperatura ambiente. Algunos ejemplos de estos medios está el agar mío y el agar sim. También podemos encontrar los medios de cultivo según su utilidad. Dentro de esta clasificación están los medios nutritivos, que como su nombre lo indica, su función es nutrir, ya que tiene los requerimientos para que los microorganismos puedan desarrollarse. Dentro de esos requerimientos está la pluripeptona y el extracto de carne. Esto nos ayuda cuando hay una muestra muy pequeña. Si se siembra en este medio, la bacteria crece de forma exponencial. Un ejemplo de este medio de cultivo sería el agar nutritivo. Los medios de enriquecimiento ayudan mucho cuando hay bacterias que son exigentes, ya que hay bacterias que necesitan condiciones especiales para crecer. En estos medios, aparte de los componentes básicos, se tienen que añadir componentes extras para que las bacterias que sean exigentes crezcan. Acá hay un ejemplo que está el agar chocolate, que se necesita añadir sangre, ya que aporta factores para que crezcan las bacterias. Los medios selectivos son aquellos que solo permiten el crecimiento de un tipo de microorganismos, ya que sus componentes inhiben o cancelan que crezcan otros tipos de microorganismos que no deseamos. El ejemplo de los medios selectivos puede ser un medio selectivo que solo crezca gram negativos. Si hay una especie de bacterias como mezcladas, solo van a crecer las gram negativas y las gram positivas no van a crecer, o los hongos tampoco. Los medios diferenciales nos ayudan a identificar entre diferentes microorganismos en un solo medio de cultivo. Esta diferenciación puede ser la forma, la coloración de colonias o la producción de ciertos ácidos. Todo depende del medio en que están creciendo. Existen medios que pueden ser selectivos y diferenciales al mismo tiempo, como el agar McConkey, el MB, el CLED y el XLD. Tenemos también los medios sintéticos, también conocidos como químicamente definidos.
En esto se conoce exactamente su concentración. Esto quiere decir que se conoce la cantidad y en qué proporción hay de cada uno de los elementos. Deben tener en su composición iones importantes como el calcio, magnesio, potasio, sodio, sales y glucosa, que son componentes de alta pureza. Uno de los ejemplos que hay de estos medios sintéticos es el agar de eosina azul o el agar blando. Los medios de cultivo complejo no se conocen exactamente la composición, suelen contener extracto de levadura y peptona, pero esto no va a tener una cantidad específica. Tenemos algunos ejemplos como lo son el extracto de levadura, peptona de carne o soya y digeridos de caseína. Dentro de ella se encuentra la prueba SIM. Esta prueba es un medio semisólido destinado a verificar la movilidad, la producción de indol y de sulfuro de hidrógeno por los microorganismos. Es útil para diferenciar miembros de las familias enterobacterias. Esta prueba SIM se define por bacilos gram negativos fermentadores de glucosa, oxidasa negativa que reducen los nitratos a nitritos. Las enterobacterias son bacterias gram negativas del orden enterobacterales que contienen más de 30 géneros y más de 100 especies, que estos pueden tener morfología de cocos o bacilos. La movilidad se observa como un desplazamiento. Si es móvil o inmóvil, solo hay crecimiento donde está inoculado. Esto es un medio de cultivo que se utiliza para la diferenciación de enterobacterias como la Salmonella, la Escherichia coli, la Klebsiella pneumoniae, entre otras. Los primeros componentes de este medio es el extracto de carne y la pluripeptona, que se encargan de proporcionar nutrientes para que las bacterias puedan crecer. Este medio de cultivo cuenta con 3 carbohidratos, la sacarosa, la lactosa y la glucosa. Y si estos fermentan, acidifican el medio de cultivo, haciendo que cambie de color de rojo a color amarillo. Y esto es gracias al indicador presente en este medio, que el indicador es el rojo fenol, que ante un pH ácido se vuelve de color amarillo, y si es alcalino, de igual manera queda de color rojo. Ahora está la prueba bioquímica del MIO, que esto es un medio de cultivo ampliamente utilizado para la diferenciación de bacilos gram negativos entéricos, sobre la base de la producción de la enzima ornitina descarboxilasa y la capacidad de motilidad. Para hacer una prueba bioquímica del MIO se utiliza ya sea un cultivo en caldo nutritivo o BHI. Si existe movilidad por alguna bacteria en esta prueba, esto se refleja como una turbidez, y como esta prueba tiene extracto de levadura y peptona, estos dos extractos se encargan de aportar las fuentes de nitrógeno y carbono para permitir el crecimiento bacteriano. Su función principal de esta prueba es el carbohidrato fermentable, y pues si en esta prueba existe una fermentación, cambiaría en este caso de color a púrpura a color amarillo. Vamos a explicar 3 de los agares que más se utilizan en bacteriología, los cuales son el agar chocolate, el agar sangre y el agar McConkey. El agar sangre está dado para el desarrollo de bacterias tanto gram positivas como gram negativas, incluso hongos, ya que este medio no es ni diferencial ni selectivo, por ende permite el crecimiento de estas bacterias. Dentro de su composición tenemos 4 factores que son importantes. El primero es la fuente de proteína, que puede estar dada por una infusión de músculo de corazón, o peptonas, que son extracto de levaduras que permiten pues el crecimiento. En segunda instancia está el control del balance osmótico, que este está dado por el cloruro de sodio, que es el que se encarga de regular lo que entra y sale de la célula. En tercer lugar está el agar, que sería nuestro factor como gelificante. Y por último, pues la sangre, que es la que aporta del 5 al 10% de factores de crecimiento. En este agar también se puede identificar los tipos de hemólisis, que es la destrucción de glóbulos rojos, y cada bacteria pues va a tener como una diferenciación en este tipo de hemólisis, los cuales pueden ser alfa, beta o gamma.
Este medio de cultivo se utiliza para aislar bacterias gram negativas a partir de muestras como puede ser la orina. Dentro de su composición se encuentra la peptona de gelatina, que es su mayor proveedor de nutrientes. También está la lactosa, que sería como el compuesto fermentable que tiene este medio. Las sales biliares y el cristal violeta tienen una función de inhibición para las bacterias gram positivas. El agar, que sería el agente solidificante, y el rojo de metilo, que actuaría más como un indicador. Pero ¿por qué se considera este agar como selectivo? Pues lo que pasa es que este agar, al contener la lactosa, es un compuesto que es fermentable. Cuando una bacteria, un microorganismo, logra fermentar la lactosa, va a haber un cambio de pH. Y el rojo de metilo, que es nuestro indicador, es el que se activa y va a haber un cambio de coloración en el medio de cultivo, sobre todo en las colonias. Un ejemplo de este es el E. coli. Cuando se cultiva en este agar, tiende a cambiar a un color como rosado o rojo. Otro de los microorganismos que pueden crecer dentro de este agar sería la Klebsiella y la Shigella. Este agar es un medio nutritivo, pero no es selectivo. Este brinda las proteínas o las vitaminas necesarias para el crecimiento de bacterias exigentes. Esto significa que no crecen en cualquier medio, como lo pueden ser las Neisseria o las Streptococcus. En su composición se parece bastante al agar sangre, ya que destacan las peptonas, que son su mayor aporte de factores de crecimiento y de factor nutricional. Contienen otro ingrediente, que es el fosfato monopotásico, que este tiene una función de regulador de pH. El almidón, que tiene como función degradar los ácidos grasos, los cuales pueden ser tóxicos para las bacterias que crecen en este medio. El agar, que sería el agente solidificante. El cloruro de sodio, que tiene la función osmótica, que regula la entrada y salida de líquidos de la célula. Y la sangre, que le brinda factores de crecimiento para estas bacterias que son exigentes, como lo puede ser el factor B o la hematina. Este medio de cultivo tiene dos métodos de incubación. La primera se da de 35 grados a 37 grados centígrados durante 18 a 24 horas, que sería como el método más fácil. Y el método más difícil se da de 35 a 37 grados centígrados durante 18 a 24 horas en una atmósfera de 5% de CO2. Son las dos formas en las que este medio de cultivo se puede incubar, y ya depende pues de los requerimientos que necesite el profesional de la salud.